vamos a hablar sobre las redes sociales, la influencia de las redes sociales. ¿Hasta dónde llega el impacto sobre las personas o el entrampamiento, la dependencia o el hábito de estar conectados con estos aparatos, con smartphone y también el internet que está ligado? Es decir, la virtualidad, lo digital, las, digamos, políticas digitales, convocatorias digitales, las costumbres han variado también, pero esto no ha sido desde hace mucho tiempo, digamos desde el año 2008, con la campaña de Barack Obama, llegó a la presidencia un hombre que hizo campaña por las redes sociales, luego Donald Trump, y en el 2011 la primavera árabe. O sea, las redes sociales han sido posteriores al internet, que se inicia más o menos en la década del 90, principios del 90. Ha cambiado las costumbres. La relación de las redes sociales en la vida política y en la democracia es total, pues precisamente estas herramientas digitales aparecieron como un medio de democratización del acceso a la información y del acceso no solo desde una condición de receptores para todos los ciudadanos por igual, sino también en la condición de emisores, pues anteriormente única y exclusivamente se podía llegar a las grandes masas a través de los medios masivos de comunicación que determinaban quién hablaba y quién no. En ese sentido, las redes sociales abrieron espacios, eliminaron barreras y redujeron distancias, posibilitando diferentes expresiones políticas de todo el espectro, de la izquierda a la derecha, otorgando espacios por igual. La difusión de cada una de las ideas y de los planteamientos políticos hoy está totalmente abierta, por lo menos en los países democráticos, para todas las expresiones en las redes sociales. Y eso es bueno, porque eso es democratización. Otra cosa muy diferente es el uso que se le da, según ciertas estrategias políticas que ponderan el todo vale, a las redes sociales. Allí es donde está lo cuestionable. Me refiero concretamente a que las redes entonces ahora son utilizadas para crear y posicionar y vender ídolos de barro, también para vulnerar derechos como el derecho al buen nombre e incluso el derecho a la legítima defensa, y también para manipulaciones y difusión de todo tipo de mentiras. Pero esto, repito, no es culpa de las redes sociales, sino de la forma en la que se usan. Y esto es algo que no ocurre solo ahora por las redes sociales, sino que es algo que ocurría siempre, que antes se hacía de otra manera. Entonces creo que el debate de responsabilizar a las redes sociales de toda esta problemática que se ve ahora en el sentido de la agresividad política es un error, porque no es un problema de forma, es un problema de fondo y es algo que ocurriría con redes o sin redes. El reto entonces es plantearnos cómo se les puede dar un mejor uso y cómo de verdad aprovecharlas como una herramienta de democratización de participación política, que en verdad lo son. Y abundan en el mundo entero los ejemplos que así lo confirman, como todo el movimiento social que se dio en España y que tuvo su origen en las redes sociales. También en Colombia tenemos candidatos que han resultado elegidos en alcaldías, en consejos, en asambleas e incluso en el Senado y en la Cámara de Representantes, que han construido sus campañas a partir de las redes sociales, sin la gran prensa y tampoco sin las grandes estructuras políticas. Si tenían o no las condiciones para llegar, repito, no es un problema de las redes sociales, es un problema de fondo que tiene que ver con nuestra cultura política y con nuestra capacidad como ciudadanos para elegir bien. Pero las redes sociales son una herramienta que profundiza
la democracia y que pueden traer grandes beneficios para un sistema político si son bien utilizadas. En las últimas décadas hemos observado un auge en materia de tecnología, que tiene sus orígenes en 1969 con la creación del Internet por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Este auge ha venido con una inmensa promoción, perfeccionamiento y masificación de los nuevos aparatos de tecnología, tales como computadores personales, teléfonos inteligentes y tabletas. Relojes inteligentes han sido como lo último en estos últimos años. Estos aparatos han agilizado como tal la comunicación global, planteando así un cambio en los antiguos paradigmas de comunicación. Consecuencia de esto, o de lo antepuesto, un sinnúmero de individuos a lo largo del mundo, especialmente lo que son adolescentes y jóvenes, se han dejado cautivar por estas nuevas tecnologías y las han incluido en su vida diaria. A excepción, digamos, de la nueva capacidad de compartir información que nos ha sido entregada, es necesario también examinar que no toda esta información goza de una legitimidad, menos aún que toda ella sea esencialmente valiosa, como ocurre en todas las formas de interacción social y de comunicación. Esta relación también puede presentar vicios naturales de vínculo entre personas, distorsión informativa, errata de soporte en cuanto a su veracidad, mezquinidad de los fines que motivan la información o simplemente trivialidad en ellos. La comunicación hoy en día se ha convertido en una premisa para nuestro desarrollo democrático, centrando sus bases como tal en la interacción digital que las redes sociales proveen y que nuestros políticos han tergiversado y han sabido aprovechar. La han utilizado como un utensilio de disputa partidista para empañar a sus contrincantes políticos, instituciones y demás actores en el interior como tal de un proceso electoral. Por lo que debemos entonces de admitir a conciencia que las maniobras propagandistas realizadas en redes sociales o por medio de redes sociales son positivamente efectivas siempre y cuando se construyen como puentes de comunicación e interacción con los ciudadanos, formando parte de un plan de movimiento que incluyen otros medios de comunicación, que entrelazados forman un poderoso instrumento de influencia social. Debido al anterior, entonces es reconocida la ampliación que en cuanto al rubro de legitimidad o validez preestablecida ostentan la información que de redes sociales emana. E igualmente entonces se analiza si se le ha otorgado un mérito intrínseco real. Esto principalmente ¿de qué viene? Pues se debe a la desacreditación que han tenido o que sufren los antiguos medios de comunicación, puesto que la radio, la televisión y los periódicos en su extensión comunicativa han pasado a ser simples cómplices de la corrupción y del ocultamiento de información, manejadas entonces por lo que serían las élites del poder, que hoy los tienen sumidos en una auténtica crisis de credibilidad social. Es por esto por lo que ya en materia electoral se vuelve supremamente importante el saber cuáles son los alcances comunicativos que tienen los diversos ejemplos de propaganda política. Las campañas constituyen la esencia de los procesos comiciales y en ellas entonces alcanza su mayor desarrollo con el lanzamiento de ideas necesarias para construir un voto informado. Lamentablemente, las redes sociales se han convertido para los políticos en algo así como la nueva tierra prometida, para realizar sus campañas y ganar en las contiendas.
¿Por qué? Por su reducida regulación, su alta potencialidad para eludir las restricciones a campañas anticipadas, también la entrega de propaganda negra y también que posibilita esconder los gastos. Lo que se le ha merecido obtener mejores resultados que las campañas que se realizan por los métodos tradicionales, pues estas son consideradas ya como cosa del pasado. En esta era del conocimiento, el valor que podemos difundir a través de la participación abierta puede equivaler a una gran ventaja competitiva para las organizaciones que entiendan lo que significa desencadenar el poder de la red social con la que cuentan, por lo que se vuelve entonces una urgencia primaria para el desarrollo de nuestra sociedad, que nuestros políticos eleven la calidad de política que realizan por medios de redes sociales para que ésta pueda tornarse para el forjamiento de una sociedad en la que prime el derecho a la información y en la cual la libertad de expresión se oriente como un mecanismo efectivo de ideas y opiniones que abone a la construcción de nuestra sociedad democrática. La modernidad nos dio a entender que la información era una especie de riqueza. Así entonces comienza a instituirse la prensa, la radio, la televisión y, bueno, posteriormente otros medios de comunicación que van ampliando esa carrera por la información. Sin embargo, no solo se quedó allí, sino que a partir de lo que llamamos la posmodernidad, en tiempos más recientes, algo más fundamentador de la información es el dato. Vivimos en una época del Big Data. Lo que podemos reflexionar entonces es que la información es un elemento que va y viene. No solamente es aquello que se nos emite como usuarios, sino también aquello que nosotros emitimos como usuarios, o sea, que nosotros damos. Y ahí es donde entra a jugar con tanta importancia el concepto del dato. Según como lo veo, el dato es la parte básica para la información, constituye la información. Y la información es a su vez un prerequisito para la toma de decisiones y para las acciones, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, institucional y lo más interesante, ahora a niveles políticos. Empezamos en un tiempo en la modernidad en la que era muy importante toda aquella información que se le daba a los usuarios. Pero estamos en un tiempo de captadoras de información, en la que por medio de redes sociales, de test, nosotros brindamos datos que son lo propio de nosotros los usuarios, que van a ser utilizados como información para luego crear tendencias e incluso inducir a algunas decisiones comerciales e incluso políticas. Tal es el caso del escándalo que hubo hace poco en la campaña de Donald Trump con Cambridge Analytica, con Facebook como una captadora de información que básicamente, bueno, para muchos analistas indujo en la tendencia a el voto y que hubiera sido uno de los responsables, uno de los factores fundamentales para que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos. Cambridge Analytica se presenta a sí misma como una captadora y una manejadora de datos. De hecho, lo maneja con el nombre microtargeting conductual y también ayuda a hacer soporte de información y apoyos a campañas políticas. Si esto es así, entonces estamos viviendo un jaque a la democracia, puesto que no podemos estar seguros de que limpiamente un candidato, gracias a su discurso y gracias a su programa de gobierno, sea el que crea la intención de voto en la mayoría de unos votantes. Puede haber sido ayudado también perfectamente por otras captadoras de información que lo que hicieron fue captar datos de muchos usuarios, de muchísimos usuarios, de millones, y crear tendencias para inducir las intenciones de voto. Para algunos analistas, esta situación representa una herida de muerte de la democracia. Pero no nos vayamos tan allá. Probablemente sea momento de pensar que la era de la información ha venido transformándose en la era de la Big Data y que lo que pasa es que probablemente
somos todavía muy ingenuos en dejar datos por allí y que todavía no hay muchas regulaciones para estas cuestiones de los datos. Dado que la información y por ende los datos son algo que va y viene, no solamente nosotros los aportamos como usuarios, sino también recibimos información que muy probablemente cambie nuestras conductas y nuestras intenciones de compra, de relación, ¿sí? Cada vez que damos un like, cada vez que hacemos un comentario, cada vez que hacemos una mención de alguien en una red social, cada vez que damos clic en esa publicidad o incluso cada vez que presentándose esa publicidad hacemos el scroll y la pasamos de largo, estamos generando información que alimenta al algoritmo para que a su vez pueda generar una información que sirve a otros intereses mayores, intereses de compañías grandes o intereses ahora, como decimos, de campañas políticas. Claro, y en medio de todo eso está una disputa entre lo que es la censura, la posibilidad o no que tienen los medios de comunicación y las redes sociales para interactuar entre sí, si se le prohíbe o no a una red social que tenga este tipo de pareceres, como lo que pasó también con Donald Trump, que se le bloquearon unas cuentas en Facebook y en Twitter. Es posible que teniendo todo eso en cuenta estemos primero que todo ante un peligro que corre la democracia tal como la conocemos hasta ahora y que también estemos ante un avance que necesita ser regulado de parte de aquellos que toman los datos y que los regulan. Llámense medios tradicionales de comunicación o también ahora las grandes empresas, las grandes compañías de redes sociales. Por eso, antes de pensar en leyes contra la censura y en toda esta cuestión de la libertad de prensa, es también necesario que comencemos a pensar que estamos entrando en una nueva era, en la que no solamente es la cuestión de la información, es decir, lo que se nos emite, sino también es la era de los datos, aquellos que generan información y que no solamente van de allá para acá, sino que también van desde el usuario hasta las grandes captadoras de comunicación. Una legislación clara acerca de los medios de comunicación y de información, tanto de la que se emite como de la que se capta, podría ser la clave del futuro de la democracia en esta época del Big Data. Más allá de las grandes críticas que uno le hacía a la educación en términos presenciales, ahora se profundizan más al ser virtuales porque de alguna manera hay un deterioro de la calidad, porque el conocimiento necesita del debate, necesita la interrelación personal, necesita la presencialidad para el diálogo y la discusión. Eso es muy importante. Y bueno, y las críticas que ya venían para la universidad, como la atomización del conocimiento, el tema de la profesionalización del conocimiento, que no forma seres integrales y ciudadanos con una visión estética, artística, política, social, pues ahora se viene otro problema y que a futuro vamos a ver cuáles serán las consecuencias de ello, que es pues la virtualización de la educación, que se ve pues en todos los ciclos y que va a tener obviamente a futuro casi que una segregación aún mucho más profunda del saber, lo que hoy podemos detectar como el mismo. Y creo que también algo que es muy importante es el fortalecimiento del pensamiento crítico. La educación secundaria en este aspecto se ha quedado relegada. No vemos, por ejemplo, a inicios de los programas académicos universitarios, personas con una buena capacidad lectoescritora, y eso de alguna manera también tiene sus consecuencias en la democracia. Por otra parte, hay algo que es muy importante, y es que de alguna manera las redes sociales han hecho de hecho Manuel Castells lo dice, una mayor participación, y que hoy milita la gente políticamente en las redes sociales, y a través de las redes sociales se llaman a mitines, se llaman a protestas, se llama a la desobediencia civil, y creo que eso es un factor muy importante
que aglutina pues los procesos de democratización. Yo quisiera profundizar en una sentencia que exponía Manuel Castells, que fue: la gente hoy milita en las redes sociales, y eso es uno de los motivos de los cuales hay una crisis de los partidos. Los partidos hoy de alguna manera son casi que una organización, pero que solamente están los directivos y hay una supuesta militancia, por ejemplo en Colombia, pero que no está organizada como en el siglo XX. Y el factor y el eje fundamental de las transformaciones durante ese periodo de tiempo fueron los partidos. El auge de partidos comunistas, por ejemplo, en los años 20, fortalecieron pues una visión del trabajo totalmente diferente que acogió varios sistemas democráticos y constitucionales en Europa, la socialdemocracia. Pero hoy vemos una crisis en los partidos y es debido a esa militancia de la gente en las redes. Hoy la gente tiene la posibilidad de ver a sus mandatarios y escribirle directamente a ellos y ellos responderle a su ciudadanía, sin necesidad de yo ser de determinado color político, determinado movimiento. Eso de alguna manera ha transformado también esa crisis de los partidos y cómo la gente hoy, más allá de partidos políticos, milita sobre demandas, sobre propuestas, sobre ejes fundamentales, se organiza en redes a través de necesidades, por ejemplo, lo que vimos con el tema ambiental en el cortijo. Gente que se organiza y comienza a tener una estructura a favor de determinada demanda. Asimismo se organiza en redes y comienzan a hacer críticas y propuestas y demás. Entonces, digamos que eso es otro de los grandes desafíos para comprender cuál será el escenario futuro de los partidos. Las redes han abierto la deliberación pública en Colombia y han fortalecido la democracia. Antes del 2002 hasta el 2010 teníamos una visión de los problemas en Colombia basados, por ejemplo, en el conflicto armado. Casi que el debate político en Colombia giraba en torno a la guerrilla de las FARC, el terrorismo, el discurso del terrorismo que se impuso desde el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas por parte de los Estados Unidos. Pero con el auge de las redes sociales se han detectado otros problemas y otras falencias del Estado colombiano que son más estructurales. El tema de la corrupción. Hoy nos damos cuenta por las redes sociales, por ejemplo, de problemas y escándalos de corrupción en Colombia. El tema, por ejemplo, de la desigualdad social, la segregación, que es otro elemento fundamental y otro problema de nuestro país, se ve claramente determinado en las redes sociales. Ha posibilitado el auge de nuevas expresiones políticas. Sin las redes sociales, doctor Alberto, no hubiéramos tenido un debate, lo que llaman hoy polarización, pero para mí es un debate de conflicto político necesario en Colombia, que fue una propuesta totalmente progresista y una propuesta conservadora. Ganó la conservadora y ganaron de alguna manera también las redes clientelares y demás, pero hay un debate público en Colombia que se ha profundizado gracias a las redes sociales, gracias de que la gente puede tener información a través de estos aparatos electrónicos y tener acceso también a la posibilidad de tomar determinada posición política a decisiones gubernamentales. La inteligencia artificial, y es que de hecho investigando me llamó mucho la atención una estrategia que utilizó Donald Trump, y fue los trending topics, que son poner las noticias o las personas en tendencia. Entonces, al momento de uno ingresar a la red social, lo primero que va a ver es a esa persona, y que eso fue lo que sucedió con Donald Trump. De hecho, fue uno de los temas de mayor interés en el año 2016, y él utilizó la inteligencia artificial. ¿En qué manera? Que él, para obtener mayores seguidores, empezó a crear un poco de cuentas falsas para así obtener más seguidores y más visualización. Entonces, digamos que Twitter fue la herramienta principal para Donald Trump, porque la estrategia que él utilizó fue mensajear todo el tiempo hasta horas de la madrugada. ¿Pero por qué razón?
porque al momento de uno ingresar a Twitter, si él mensajea todo el tiempo, constantemente, entonces, ¿qué es lo primero que uno va a ver? A Donald Trump. Pero a diferencia de Hillary Clinton, ella no realizó esta utilización y estadísticamente se vio que ella casi no utilizó Twitter. Entonces, digamos que ese dominio de las redes sociales tiene tanto incidencias positivas como incidencias negativas. El uso de las tecnologías al momento de lo que es todo el aspecto de la educación es que nosotros somos una sociedad teledirigida. Entonces, es constante ver cómo desayunamos con el celular, almorzamos con el celular, cenamos con el celular, y es hasta usual uno ir a un restaurante y ver a las personas que están reunidas pero no unidas porque todas están hablando en los celulares. Entonces, digamos que se ha reemplazado ese diálogo, ese lenguaje corporal por stickers, emojis, y eso hace que exista como la incapacidad de las personas de llegar a tener un punto de análisis, un punto de reflexión, y ya las personas no tienen como ese sentido común y han perdido, como se desbordan de la realidad y han perdido como ese sentido de la pertenencia, que es el lugar común que tenemos todos y que nos une como democracia. Entonces, la identidad social se diluye y se crea un perfil individualista donde no tomamos las decisiones en aras de beneficiar a la sociedad, sino a cumplir con nuestros propios intereses. Las redes sociales han tenido un mayor impacto en los movimientos sociales porque ha nacido ese espíritu social que anteriormente era muy difícil de concebir. Y digo muy difícil de concebir porque gracias al surgimiento de los movimientos sociales, como muy bien lo mencionaba el doctor, el movimiento de indignados de España o el movimiento antiausteridad en Grecia, esto se facilitó ya que por medio de estas plataformas se pueden llegar a discutir los puntos de movilización, cuáles son los fines, los objetivos. Entonces, toca una infinidad de cosas como aspectos estructurales y organizacionales que al momento de estar en las calles las personas son conscientes de por qué están allí. Entonces, son conocedoras de las consecuencias de las decisiones tomadas por parte del gobierno, que fue lo que pasó en Grecia en el año 2010, cuando se vio reflejada por una crisis financiera enorme y que vio como rescate, como salvavidas, el hecho de congelar las pensiones, aumentar el IVA, realizar recortes presupuestarios. Entonces, gracias a las redes sociales se estimó estadísticamente que en el año 2010 100.000 personas asistieron a Atenas. Podemos inferir que las redes sociales son una herramienta que hacen parte de nuestra vida cotidiana y que hace que estemos al tanto de todo lo que sucede en cualquier parte del mundo. Entonces, es una transformación trascendental que ha ayudado a que también las entidades públicas utilizan las redes sociales no solamente para mostrar los actos culturales, sino que actualmente podemos ver cómo las entidades también pueden abrir propuestas de ciudadanía y también mostrar como esas acciones que se llevan a cabo en el país. Ha nacido un pensamiento colectivo que ha ayudado y ha aumentado la participación ciudadana. Y bueno, que la participación ciudadana no se debe confundir con otro tipo de participaciones, ya sea la participación social, económica, política, porque no todas las acciones sociales son estrictamente de participación ciudadana. Entonces, es por eso que yo tomé como ejemplo los movimientos sociales, porque si bien todos trabajan para un bien social específico, no pueden considerarse todas dentro de la participación ciudadana, ya que la participación ciudadana es importante señalar que se diferencia de las demás porque el ciudadano miembro de un Estado lo que hace es salvaguardar los derechos fundamentales y proteger y hacer que se reconozca jurídicamente las reformas políticas y todo lo que son los derechos fundamentales para que las
personas y los ciudadanos puedan ejercerlos de manera digna. Las redes sociales son un arma de doble filo porque las redes sociales también nacieron como un nuevo sujeto político y a la vez tiene un efecto paradójico porque justamente puede tener un debilitamiento en la acción democrática sustancial. Entonces digamos que hoy por hoy se maneja una democracia virtual o como muy bien lo llamaba Virilio, se ha creado un cibermundo. Entonces las redes sociales, como muy bien dije, desde un aspecto positivo ha fortalecido los movimientos sociales y ha aumentado la participación ciudadana. También depende mucho de la utilización que le damos a ellas. Exacto, ahí está la réplica o el clon que es Bolsonaro, un imitador de Trump que llegó por las redes sociales, que había sido diputado pero tampoco tenía un partido político fuerte, sino que era de un partido minoritario, y por WhatsApp, él utilizó más WhatsApp y Trump el Twitter, llegó con una campaña también racista, xenófoba, en Brasil, aprovechando pues, la crisis que se le presentó a Lula da Silva, que era en las encuestas el más opcionado, pero que el juez Sergio Moro, en el caso Lava Jato, pues le impidió presentarse, como ya está claro, ¿sí? Eso es una forma también de coartar la competencia electoral. Y apareció un populista de ultraderecha, que es Jair Bolsonaro. Trump también es de ultraderecha. O sea, aquí tiene que ver el populismo y la utilización de las redes sociales. Pero todos utilizan las redes sociales. Más uso, o sea, si bien es cierto que ya venía 2019, 2018, 2017, desde el 2008, increciendo las redes sociales, el 2020, pues la gente quedó aprisionada en las casas, el confinamiento. Entonces, hay mayor utilización de las redes y la educación toda se centró en la virtualidad. Entonces, podríamos también anotar este año que acaba de pasar y el 2021 que está inclusive más fuerte por el ritmo, por la velocidad del contagio y por cepas de transmutación del virus, que la virtualidad va a seguir utilizándose en la educación. La efectividad de esa educación a través de lo virtual o también el deterioro de la educación, porque es decir, los beneficios de las redes sociales son innegables para la investigación, para las comunicaciones, para los negocios, pero las desproporciones, los malos usos hacen también que se vuelvan peligrosas, calumnias, amenazas, espionaje, o sea, todo, una gama de asuntos. Las plazas públicas siguen siendo utilizadas para actos, pero ya fueron desbordadas por las redes. O sea, las redes en sí son plazas públicas, o sea, ágoras digitales, virtuales. Pero la plaza se utiliza ya no acarreando a la gente o en logísticas de trasteo y de incentivos alimenticios, sino que la gente llega porque están molestas con una situación y llegan citados por las redes. Entonces ha cambiado la política digital y también ya hay gobiernos digitales. Todo se ha ido transformando. Es que el poder tan inmenso que han adquirido las redes sociales conlleva la pregunta, bueno, ¿y quién los controla a ellos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Donald Trump le cerraron las cuentas y tardíamente se las habían de haber cerrado antes. Pero se las cerraron y ahora la gente se rasga el vestiduro, bueno, pero entonces la van a cerrar a todo el mundo y tiene más poder que el Estado, que las multinacionales. Yo considero que ahí hay que hacer un tipo de regulación internacional porque el espacio aéreo no se puede deslindar como el suelo, con cercas.
espacio aéreo está compartido y es muy difícil separarlo. Y si en la aviación solamente se diferencian los vuelos militares de los vuelos comerciales, etcétera, y hay algunas prohibiciones, pero en esta utilización de las señales, ¿cómo? Si las redes utilizan unas plataformas que van por el espacio aéreo, por el espectro electromagnético, y son supranacionales, o sea, sobre los estados mismos, o sea, tienen una transnacionalización inmensa con esos mensajes, de tal manera que casi que son paraestados, se vuelven como unos paraestados de la capacidad que tienen. Se les salió de las manos a cualquier estado, si las multinacionales se iban a otro país, ¿sí? En la globalización, si el imperialismo con la capacidad financiera llegó a plantarse en otro país y con las deudas externas a capturar y a perturbar las soberanías, las redes sociales, si no se regulan, debería ser la ONU u un organismo multinacional, o de qué manera también frenar los desbordamientos, porque están utilizando el espacio aéreo y el espectro electromagnético, ¿no? Es de difícil control, o sea, yo veo allí una dificultad.